Hola, ¿qué tal soñadores? Mi nombre es Andrés Pereira y es un placer inmenso para mí estar compartiendo con todos ustedes una nueva historia. En esta edición traemos como invitado especial a un senador elegido por la circunscripción de Tarragona, perteneciente al Partido de los Socialistas de Cataluña. Licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas, doctorado en Estudios Internacionales, doctor en Derecho. También ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rovira y Virgili, entre otros cargos importantes. La entrevista no irá dirigida a su posición política, sino a su proceso de crecimiento personal y profesional para llegar al cargo que hoy ocupa. Con ustedes el doctor Santiago José Castellá Zurribas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy a esta hermosa familia, hacernos compañía aquí en nuestro canal llamado Soñadores. Es un placer inmenso para nosotros poder tener a una persona tan importante como usted. Muchas gracias, muy contento de estar en un canal que además se llame Soñadores. Los sueños son importantísimos en nuestra vida, ¿no? Hay un refrán oriental que dice: cuidado con los miedos que vienen de noche y te roban los sueños. Y efectivamente el miedo es la principal amenaza para que podamos tener una vida de soñadores. Es muy cierto lo que usted dice, porque nuestro canal nace con la idea de que muchos de nosotros nos da miedo emprender o realizar muchas cosas por el hecho de lo que la gente dirá de nosotros o por cualquier otro miedo que tengamos. Entonces a veces esos miedos al final nos terminan robando los sueños. Entonces también la intención de este canal, que todas aquellas personas que sienten que por alguna razón se les está robando los sueños, cualquier tipo de miedo, puedan decir adiós a ese miedo y poner en práctica sus sueños. La vida es muy corta y pasa muy rápido y se acuerdan muy pocos de nosotros, y por eso es muy importante que la disfrutemos plenamente, ¿no? Debe ser muy triste llegar a mayor y pensar todo lo que no has hecho y lo que ya no puedes hacer, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que vivir la vida lo más intensamente posible y disfrutarla al máximo, porque no sabemos si hay algo más, pero lo que es seguro es que tenemos esta vida. Muchos soñadores seguramente quieren llegar en algún momento al puesto que hoy ocupa usted, que es de senador. ¿Qué tan difícil ha sido llegar hasta ese lugar? Tengo un chico que ha sido alumno, que le tengo mucho aprecio. Yo siempre tengo un grupo de 10, 12 alumnos con los que nos vamos dejando libros, vamos explicando lo que hacemos y nos vamos siguiendo. Y este me dijo un día: yo es que quiero ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Y efectivamente pues se fue a estudiar a Estados Unidos, se ha afiliado a las Juventudes del Partido Demócrata, ha entrado en diferentes clubes. Y, hombre, no sé si llegará a presidente de Estados Unidos, pero como mínimo está viviendo una vida de querer llegar a presidente de Estados Unidos, lo cual es muy importante, ¿no? En España hacer política parece siempre algo más complejo, porque los partidos políticos pues tienden a verse como algo muy cerrado, ¿no? La verdad es que hay que entenderlos como espacios de sociabilidad, estar con los que tienen una concepción de la vida parecida a la tuya. Yo, por ejemplo, que me considero una persona socialdemócrata, pues es con gente que entiende que el espacio público se ha de construir de una manera colectiva, pensando en los más débiles. Entonces te encuentras con gente que piensa como tú para discutir, para hacer propuestas, para intentar cambiar la realidad, y allí es donde se produce el debate de quién tiene que representar esas ideas en las instituciones, ¿no? Pero lo que me parece más importante, hay mucha gente que le gusta la política. Para hacer política no hace falta tener un cargo institucional, que puede cambiar la realidad desde muchos puntos, ¿no? Se puede cambiar la realidad de manera muy íntima, con las relaciones que tengas con la gente, con la honestidad de tus planteamientos, reciclando. La educación es una manera excepcional de transformar la realidad.
realidad. El poder que tienen las maestras y los maestros es impresionante. Se puede cambiar la vida con una conducción responsable, utilizando más el transporte público, cuidando más del medio ambiente. Las actitudes políticas son vitales más que institucionales, ¿no? Con lo que nos contaba anterior de sus alumnos, que somos muchos los jóvenes que nos gusta la política, de llamarlo así, porque nos gusta la política. ¿Hay alguna alternativa para aquellos jóvenes que quisieran empezar su camino dentro de la política, que usted pudiese recomendarles y decirles, en nuestro partido político hay cabida para jóvenes que quieran hacerlo? En todos los partidos encontrarán que hay un espacio para jóvenes. El problema de estos espacios es que no se tienen que entender nunca como espacios para hacer carrera política, sino para hacer política, para cambiar la realidad. Tanto lo más importante es aquello que no te gusta y que quieres cambiar, es analizar tu realidad próxima y rebelarte contra las injusticias que se producen, rebelarte contra las cosas que no funcionan, querer arreglar y que las cosas funcionen mejor. Y a partir de allí puedes entrar en grupos de muchos tipos. Yo creo que, por ejemplo, se hace mucha política desde los splice y desde las agrupaciones scouts, que allá es un terreno donde se conoce mucho la realidad, se conoce el barrio, se conocen otras personas fuera del ambiente de la escuela y por lo tanto ayuda mucho a la transformación de la realidad, ¿no? Gente que luego tiene pensamientos y compromisos ecologistas o con el feminismo o con diversas realidades de transformación social, ¿no? Pero grupos de teatro, grupos de amigos. Yo de muy joven, con un grupo de amigos que nos habíamos ido conociendo en diferentes institutos de Barcelona, empezamos a reunirnos y creamos un grupo que tenía un nombre muy curioso, Movimiento de Crítica Radical. Y es que queríamos criticarlo todo radicalmente y la verdad es que casi muchos de ellos éramos un grupo muy pequeño, un grupúsculo, yo creo que nunca llegamos a ser más de 20, ¿no? Pero muchos de ellos luego han continuado haciendo cosas muy interesantes, entre otros es donde empezó a militar la primera militancia que tuvo Ada Colau, ¿no? Entonces, pues bueno, hacíamos una pequeña revista, La Monja Enana, y allí empezamos a articular ideas políticas. Por lo tanto, es asociarte y querer hacer cosas para cambiar tu realidad. ¿Cómo fue sus inicios en todo esto que lo ha llevado a senador? Yo desde muy pequeño me gustaba mucho hablar de política. Yo creo que como me tocó vivir la transición siendo muy pequeño y escuchaba los discursos de Adolfo Suárez, veía cómo se hacía el referéndum por la reforma política, los primeros partidos, aparecer carteles en la ciudad, esto fue una experiencia brutal, porque de ciudades muy grises, muy tristes, de repente se llenaron de carteles de colores, habían partidos de todo tipo, siglas de todo tipo, y a mí esto me apasionaba, me aprendía los discursos de memoria, tal punto que con 7 años en el colegio me llamaban el político. Y a partir de ahí yo creo que nunca lo dejé. Empecé desde muy joven a hacer revistas, era la época en que se hacían fanzines, la época de la movida, y yo estuve implicado en 6 o 7 revistas diferentes. Desde los 12 años siempre me apasionó el tema de poder poner ideas por escrito y que alguien las leyera, ¿no? Y a partir de aquí, pues de poco a poco me fui implicando. Es verdad que hubo un momento en que vi que no quería ser político profesional y que por lo tanto decidí hacer el doctorado, me pude quedar a trabajar en la Universidad primero de Barcelona y luego aquí en la Rovira i Virgili como profesor, y abandoné la idea de hacer política institucional durante mucho tiempo. Y ha sido ahora que ya empiezo a ser viejo que me ha picado el gusanito de decir eso que al final no hiciste, pues valdría la pena hacerlo. He contado con la confianza de compañeros de aquí del partido en Tarragona que han apoyado esta idea. Ha sido muy difícil encontrar apoyo en todas las personas que le han dado su voto de confianza para ser senador. No, yo creo que al final tampoco pides apoyo, lo que pides es compartir unas ideas y contrastarlas, ¿no? Y al final, si vas con cierta honestidad y decir, yo lo que pienso es esto y lo que habría que trabajar es por esta línea y tal, pues acaba la gente
sumándoselo, ¿no? Y compartiéndolo y haciendo lo suyo, ¿no? Yo tenía la suerte también de que he trabajado muchos temas a lo largo de la vida, he estado en muchas asociaciones diferentes porque me ha motivado mucho, ¿no? Entonces la gente que he ido sumando en todo este mundo, pues al final también han sido las que me han empujado un poco a dar este paso. ¿Siente usted que tiene una obligación para con ellos dentro de su posición como senador? Sí, pero, y sobre todo con toda la ciudadanía, ¿no? Al final yo creo que tienes una idea profunda de responsabilidad, de decir, es que hay una realidad que no te gusta, hay gente que lo está pasando mal, hay cosas que no funcionan bien, si tú puedes hacer algo para cambiarlas, tienes que hacer y dedicar todas tus fuerzas para eso, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar las cosas, hay muchas inercias, hay instituciones y aparatos del Estado muy consolidados, hay formas de pensar conservadoras muy transversales, hay muchos poderes ocultos, no es nada fácil intentar cambiar las cosas, ¿no? Pero yo creo que sentir cada día la angustia de lo lento que va todo, de lo que cuesta cambiar las cosas y celebrar cada conquista, yo creo que es muy importante. El otro día, por ejemplo, que se aprobó el salario social, el salario de garantía para todo el mundo, pues con un amigo decidimos abrir una botella de cava, diciéndome, por fin en España hay la mínima dignidad de que todo el mundo, independientemente de su condición, pueda tener una vida mínimamente digna. ¿Tiene más adelante pensado aspirar a otro cargo diferente a senador? Creo que la ambición siempre ha de estar muy presente, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser profundamente ambiciosos, pero ambiciosos en las ideas. Luego la realidad te va situando y allí donde estés puedes hacer cosas, ¿no? Si puedo continuar apostando por las ideas en las que creo, en puestos de más responsabilidad, perfecto. Si no, como profesor de universidad lo puedo hacer también muy bien y creo que con la investigación sobre temas de derechos humanos, sobre temas de justicia penal internacional, sobre temas de medio ambiente, que son las cuestiones que me dedico, pues puedo ayudar también a cambiar mucho la realidad, ¿no? Tengo mucha ambición con las ideas, o sea, me gustaría poder aportar a transformar este mundo en un mundo más humano, en un mundo donde hubiera menos explotación, en un mundo donde respetáramos más el medio ambiente, ¿no? Y creo que es posible además, o sea, creo que la mayoría de la gente está por esta concepción humanista del mundo, está por no explotarse unos a otros, está por no abusar del otro, ¿no? Que hacen falta muy poco para que logremos sacar lo mejor de las personas y que muchas veces estamos en unas relaciones depredadoras muy impulsadas por un modelo de egoísmo capitalista que nos lleva a enfrentarnos unos a otros y a sacar lo peor de mucha gente, ¿no? Entonces que hace falta mucha filosofía en la política, hace falta mucho entender lo que somos los seres humanos y nuestra capacidad de fraternidad entre nosotros. ¿Ha podido lograr cumplir alguna de estas ideas o llevarlas al Senado y que se hagan un hecho? Estoy con algunos temas trabajando muy fuerte, todo el tema del robo de bebés en España. Durante los años de la Guerra Civil y el franquismo en España se robaron cerca de 250.000 bebés, muchos de los cuales no saben que han sido robados y fueron entregados a otras familias que cambiaron sus apellidos. Es un tema que ha pasado en todo el mundo, en todos los conflictos. También, por ejemplo, ahora en Colombia, vinculado a todo el tema de la guerra civil que han tenido con las FARC, pues están apareciendo estos casos, en Argentina, en Bosnia, en todos lados, pero yo creo que aquí el trabajo que estamos haciendo por una ley que ayude a que se reencuentren las familias, que el vínculo biológico que fue violentamente roto pues se pueda restablecer, que haya una reparación y una investigación, yo creo que esta será una de las cosas que conseguiremos, ¿no? Y así hay otros temas, por ejemplo, toda la defensa de los interinos, de personas que llevan mucho tiempo sin una plaza fija en la administración y que se les van renovando los contratos, pero que tienen miedo que cualquier día se vayan a la calle sin ningún derecho. Pues yo creo que también ahí en la Comisión de Función Pública hemos conseguido una vía para trabajar y poder garantizar cierta estabilidad de estas personas.
De acuerdo. Hoy en día a nosotros los jóvenes creo que se nos dificulta mucho el poder acceder a estudiar, y luego los pocos que alcanzamos a poder estudiar, se vuelve muy difícil el poder acceder a un empleo por el hecho de que siempre nos piden una experiencia profesional para poder acceder a ciertos cargos o a ciertos puestos laborales. En su momento usted también tuvo que pasar por esto que hoy en día estamos pasando los jóvenes. Yo creo que las generaciones actuales en España lo tienen muy difícil, porque vienen encadenando crisis detrás de crisis. Los años 90 vivimos una época de crecimiento, de bonanza, que facilitó que se creara mucho empleo. España empezó a tener un estado de bienestar, se ampliaron mucho las universidades, fue una época de mucho crecimiento, ¿no? Actualmente es una época muy difícil y a veces es muy fácil decir, bueno, pues intenta emprender, cuando desde la nada emprender también es muy difícil, ¿no? Y tienes que tener pues unos mínimos medios para poder desarrollar tu idea, ¿no? Pero yo creo que aquí la confianza en uno mismo, las posibilidades que hay ahora de aprender en múltiples espacios, que ya la educación no está solo centralizada en las universidades o en los centros educativos, sino que por medio de Internet accedes a mucho conocimiento, la posibilidad de muchos contactos por medio de Internet, valoriza mucho. Ahora lo importante es tener una idea, ahora lo importante es saber algo que te gustaría hacer. Si coincide tu idea con lo que te gusta, es muy fácil que tengas éxito. El problema es cuando intentas hacer cosas que no te convencen a ti y que no te gustan. Si no te convencen a ti, no vas a poder convencer a los demás, ¿no? Por lo tanto, se necesita este punto de pasión, que yo creo que es básico en todas las cosas que hagamos en la vida. ¿Para ser senador se necesita específicamente tener alguna carrera o cualquier persona del común puede hacerlo? Cualquier persona, y es bueno que así sea, ¿no? A veces pensamos que solo las personas con mucha formación tienen que estar en política, ¿no? La política tiene que servir para reflejar, especialmente el Congreso y el Senado, tienen que servir para reflejar las sensibilidades y cuanto más del conjunto de la sociedad, y cuanto más se parezcan a la sociedad, mejor. Por lo tanto, tiene que haber personas con diferentes niveles culturales, y acaba sorprendiendo mucho cómo al final es más importante la experiencia de vida que el conocimiento adquirido, ¿no? Hay gente profundamente autodidacta que en muchas batallas, en muchas luchas cotidianas ha aprendido mucho y te da muchas lecciones. Yo que vengo del mundo universitario, por ejemplo, y estoy en la Comisión de Función Pública, he descubierto que gente sin formación universitaria, pero que toda la vida haciendo de sindicalista, sabe mucho más de función pública y entiende mucho más los problemas que yo, que venía de un marco teórico y de unos cuantos manuales y monografías, ¿no? Por lo tanto, es bueno que cuanto más se parezca al Congreso y el Senado a la sociedad, mucho mejor. Y seguramente uno de los grandes déficits es que falta gente más joven, que al final, como acaba siendo una cierta carrera de obstáculos, acaba viendo gente de edad media alta, y falta la sensibilidad de la gente joven que se haga notar. Existe, pero todavía es muy minoritaria. ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes que quisieran emprender este camino de la política? Primero, que lo disfruten, que lo hagan por pasión, no pensando que van a tener un trabajo. Es muy difícil tener un trabajo de la política, por lo tanto, que lo hagan por pasión, por querer cambiar cosas, por estar indignados con la realidad, por tener rabia por cómo funcionan cosas que no les gustan. Y lo segundo, que asalten, que ocupen los partidos políticos. ¿Verdad? Que los partidos políticos a veces los vemos como algo cerrado, como algo que es difícil acceder, que llevan una dinámica propia, pero al final tú puedes ir y afiliarte a un partido político y poder participar en todas las decisiones de este partido. Por lo tanto, se trata de ir, tomarlos, asaltarlos,
para que los partidos reflejen al máximo también las ideas de la gente más joven, ¿no? Todos los partidos políticos tienen unas juventudes donde se producen estos movimientos, pero yo creo que no tenemos que decir que no nos gustan los partidos, lo que tenemos que hacer es cambiarlos. Por lo tanto hay que entrar dentro para cambiarlos desde dentro, que es la única manera de cambiarlos. Y, por ejemplo, en su partido, ¿a dónde podríamos acudir para poder decir yo quiero hacer parte también de su historia como partido? Para la gente joven yo creo que las juventudes socialistas te pueden ayudar muchísimo a entender cómo transformar el mundo y a encontrar espacios de sociabilidad, de amistad, de diversión. Pero igual que digo Juventud Socialista, insisto, en cualquier otro partido encontrarán las fórmulas para articularse, pero también hay muchos movimientos sociales. Quizás la gente ahora ya le cuesta más la idea de afiliarse a un partido político y digamos que pensar en un modelo diferente donde no tuvieras que afiliarte a un partido, sino que pudieras participar de un espacio donde generaras ideas, se te escuchara y dar mucha importancia a los movimientos sociales, a las luchas ecologistas, a la lucha del movimiento feminista, a las luchas por la justicia social y sobre todo yo creo que hemos pasado de principios del siglo XXI donde la gente militaba en grandes ideas para cambiar el mundo, ahora que la gente joven milita en cosas muy prácticas para hacer realidad. Yo no milito que en un partido que lucha para cambiar la justicia social, sino que trabajo en el comedor de mi barrio, en el comedor social de mi barrio, o no milito en una organización ecologista, sino que lo hago es instalarme placas eléctricas y compartirlas con un grupo de vecinos que las hemos comprado. Entonces aparecen organizaciones como Somos Energía, Somos lo que comemos, movimientos veganos, movimientos de protección de animales, donde llevas a la práctica tu experiencia vital, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante. Por último, para terminar, ¿qué mensaje le dejaría a toda nuestra familia de soñadores que hoy están viendo su entrevista? La idea de ser soñador es muy importante porque nos arrojan a este mundo sin pedirnos permiso y nos encontramos con un mundo duro, difícil, donde pasamos por etapas muy complicadas a lo largo de nuestra vida. Solo hay un triple secreto, creo yo, para poder pasar con dignidad por la experiencia de vivir, ¿no? Que es la tríada esta del pensamiento ilustrado, las ideas que encabezaron la Revolución Francesa de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Hay que intentar ser muy libres, e intentar ser muy libres quiere decir no hacer lo que te da la gana, sino poder desarrollar tu proyecto vital y por lo tanto decidir qué quieres ser y hacerte cada día, hacerte nuevo cada día, reinventarte, repensarte. La idea de igualdad, pensar que lo que eliges para ti lo eliges para todos y es un compromiso para todos y que por lo tanto lo que va a ser bueno para ti tiene que ser posible y bueno también para los demás. Y la idea de fraternidad, ¿no? De que todos formamos parte de una misma familia humana y que es al final mirándote a los ojos, compartiendo con experiencias dialogadas, con el compartir espacios donde sale lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Quien vive encerrado en sí mismo se convierte en huraño, receloso, egoísta. Quien sale a la calle se enamora, vive, disfruta, quiere tener experiencias y al final eso es lo que hace posible que tus sueños se acaben realizando. Hay en Reus un grupo de chicos llegados de manera complicada de otros países, especialmente de Marruecos, chicos muy jóvenes que se han quedado tutelados de la Generalitat, que con una persona de Reus han creado un grupo de circo que llaman Circo Social, que están haciendo actividades de circo con mucha calidad y cada vez pues son más llamados a presentar sus actividades y tal, y se llaman Dreamers, soñadores, ¿no? Y efectivamente ellos dicen que teníamos un sueño de venir a Europa para desarrollar nuestro sueño. Lo hemos pasado muy mal, pero no hemos perdido la fuerza de este sueño, ¿no? Yo creo que los sueños son lo que nos hacen libres y son el miedo es el principal peligro para que podamos realizar nuestros sueños.
sueños. La mayoría de miedos son irreales, la mayoría de miedos no se acaban realizando nunca y sin embargo nos paralizan mucho. Por lo tanto, una apuesta muy clara, porque los soñadores vencen a los miedos, hay pocas pesadillas y muchos sueños bonitos. Muchas gracias por estas lindas palabras que nos dejó el doctor Santiago y con ello nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vosotros y continuad con vuestro proyecto, que es muy interesante y creo que además puede ser muy útil para mucha gente y crear esta comunidad de soñadores que al final sea una comunidad que acabe cambiando el mundo. Muchísimas gracias. Y recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes cumplir.